Buenas noches con todos y todas. Agradecer la invitación del Instituto de Capacitación Jurídica en este importante seminario sobre los 36 años de vigencia del Código Civil peruano. Yo voy a introducirlos a lo que es un tema de familia y para eso he elegido la temática de la coparentalidad. Voy a justamente ver mis diapositivas, me permiten un segundito. Ahí está. Muy bien, vamos a la coparentalidad. Lo primero que tendría yo que aludir cuando refiero a coparentalidad es a la situación actual de las familias que en realidad nos viene acompañando de tiempo. Estas desavenencias que se dan en el entorno familiar y que se manifiestan cuando se inicia un proceso judicial. Nosotros que estamos imbuidos, acompañando pues a estas familias, no nos vemos más que estas dificultades que existen de diálogo, enfrentamientos en muchas oportunidades donde los principalmente dañados son los niños y adolescentes. Y acá tenemos pues dos ejecutorias supremas que me permito compartir con ustedes para un poquito recoger la magnitud de este problema y que justifica hablar de la coparentalidad. En esta casación, la 3496-2016, dice, pese a que los magistrados de primera y segunda instancia han tenido posiciones diferentes, también han coincidido en exhortar a ambos padres a deponer intereses personales en pro de sus menores hijos. En palabras simples, los jueces les han llamado la atención para que dejen de pelear por sus intereses personales filiales y asuman su compromiso paterno y materno filial. Se comprometan con sus hijos y cuiden el bienestar de ellos, que los necesitan, pues son los únicos que podrán tomar la mejor decisión para la protección y desarrollo de sus hijos. Sin embargo, no han hecho caso. Han seguido renunciando a su capacidad de decidir como padres lo mejor para sus hijos, al persistir sus intereses personales mediante la presentación de recurso de casación y reforzar el otorgamiento de esa capacidad a este órgano jurisdiccional. Acá en esta sentencia, en esta ejecutoria suprema, lo que se hace mucha referencia, como vemos insistentemente, es cómo los padres han hecho primar sus intereses personales sobre los intereses de sus hijos. Y esto cómo finalmente ha afectado el cumplimiento de su deber de prodigarles protección y garantizar su desarrollo. Otra ejecutoria suprema es la casación 2179-2013. Acá vemos, finalmente debe exhortarse a ambos progenitores que eviten cualquier tipo de conflicto o situación tensa frente a sus menores hijos y que traten de resolver sus diferencias pacíficamente, como es exigible a dos personas adultas y con formación profesional. Asimismo, se les exhorta a procurar el cumplimiento del ordenado dentro de un ambiente pacífico y de armonía, teniendo en cuenta que los problemas emocionales que actualmente afrontan los menores se deben a sus diferencias y que de acrecentarse podría generar problemas graves en el desarrollo de sus hijos o de los niños. Acá lo que vemos nosotros, pues, es, en principio, cómo se hace referencia a este ámbito familiar tenso, conflictivo, y cómo esto termina generando problemas emocionales en los niños. Y hay una exhortación, como se hizo en la ejecutoria suprema anterior, una exhortación para que los padres piensen en la afectación que están teniendo sus hijos con este problema, con este problema familiar, con esta dinámica de conflicto existente. Otro tema también interesante que se desprende de ello es el tema de la alienación parental. La alienación parental ya ha sido, pues, en realidad vista en distintos procesos de tenencia, pero lo que vemos nosotros es que ya no podemos aludir a ella como un síndrome. Se habla también de obstrucción parental. No es un síndrome porque no ha podido ser incluida dentro del manual de enfermedades mentales. Estamos hablando sencillamente de alienación o obstrucción parental. Y vemos aquí en esta ejecutoria suprema 3 ejemplos de cómo podría tener lugar. Se dice el establecimiento de barreras
contra el progenitor que no detenta la custodia de su hijo, la manipulación ejercida por un padre sobre su hijo a fin que rechace la figura del otro progenitor, la programación del hijo para que sin justificación odie al otro progenitor. Son tres manifestaciones, como vemos, bastante graves, ¿no? En donde los padres pueden utilizar a los hijos como un objeto de venganza, como un objeto de su propiedad, afectándolos a tal nivel por no verlos como sujetos de derecho, al punto de afectar, ¿qué? Su derecho a la integridad, su desarrollo integral. Se agrega, se determina que dicho síndrome incide negativamente, entonces, como decíamos, en el desarrollo e integridad emocional de los infantes, y establece que los criterios de los códigos de código niño y adolescente son orientadores más no determinantes, puesto que el parámetro será el interés superior del niño. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos bien que en el artículo 9 del Código de los Niños y Adolescentes se refiere al derecho a la opinión. El derecho a la opinión de los niños y adolescentes, que tiene que ser valorado conforme criterios de edad y madurez. Luego tenemos el artículo 84 del Código de Niños y Adolescentes, que establece la obligatoriedad del juez de escuchar al niño y tomar en cuenta la opinión del adolescente en procesos de tenencia. En aras de esto, está claro, pues, que el derecho a la opinión es un derecho importantísimo porque permite, ¿no?, que el juez escuche al niño, tenga en cuenta la opinión del adolescente y que ésta impacte en su decisión. Pero es un criterio. Estos no deciden. Y puede apartarse la autoridad judicial de esta opinión en aras de lo que más beneficia al niño, en aras del interés superior de este. Y en estos casos de alienación parental, donde al momento de opinar, este niño o adolescente ha mostrado, pues, digámoslo así, cierto resentimiento, rencor, dolor con respecto a su progenitor o progenitora que no detenta la tenencia, pues ahí se puede uno establecer que hay alienación parental, más aún si es que es requerido, y esto está dicho justamente en una sentencia de la Suprema, que el informe psicológico esto lo muestre, que efectivamente hay alienación parental. La alienación parental es parte de esas desavenencias de los padres. Es parte de ese conflicto que estamos tratando hoy de sacar a la luz para justificar la coparentalidad. Ahora, también tenemos que reflexionar sobre un principio jurídico de la especialidad que es el interés superior del niño. Y este principio jurídico, pues, ha sido regulado con la Ley 30.466 y su respectivo reglamento. Hoy sabemos que es un derecho, que también es una norma de procedimiento, pero acá lo que nos importa es lo que dice el Tribunal Constitucional, cuando concretamente indica que el interés superior del niño no se traduce en una simple concepción enunciativa, sino que exige, por sobre todo, la concretización de medidas y decisiones en todos los planos. Entonces, no basta con que la autoridad judicial, al momento de resolver, mencione el interés superior del niño y aparentemente ampare su decisión en este principio, sino que tendrá que motivar una motivación de cómo es que justifica la aplicación del interés superior del niño en este caso, cómo le ha ayudado a resolver. Sabemos muy bien que la motivación de las sentencias es una garantía constitucional, pues ahora se exige también al momento de que el juez refiera a que su resolución del caso se ha ajustado al interés superior. A su vez, también acá tenemos esta casación, la casación 3009-2016, disculpen, hay una corrección que hacer, 2016, que dice, el artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes no es una simple declaración de intenciones. O sea, en otras palabras, el interés superior del niño, en pocas palabras, no es una simple declaración de intenciones, de carácter abstracto o indeterminado, sino que constituye una regla jurídica de aceptación universal y de obligatorio cumplimiento.
por parte de los estados aceptantes, la sociedad y la comunidad y la familia, a fin de lograr la mayor cautela de los derechos de los más vulnerables, más aún si estos derechos son de conocimiento de los órganos jurisdiccionales. El interés superior del niño, por lo que estamos entonces entendiendo, hay que lograr que éste se aplique de manera concreta en cada caso y conociendo pues a profundidad cuál es la dinámica familiar en base a lo que son los informes de los equipos multidisciplinarios. Y el interés superior del niño nos exige que en todos los ámbitos tengamos en cuenta qué es lo que más beneficia al niño. Más aún en este ámbito familiar, en donde estamos descubriendo, en base a toda nuestra experiencia, que tenemos continuamente desavenencias que no garantizan su desarrollo integral. En aras de esto, entonces, se hace necesario hoy en día que remiremos algunas instituciones planteadas pues en el Código Civil, recogidas en el Código de Niños y Adolescentes, como es la patria potestad. La patria potestad, ¿no? Esta autoridad parental que refiere pues a un conjunto de derechos y deberes de los padres con respecto a sus hijos. Y la coparentalidad hace que la revisemos. ¿De qué manera? Vamos a hablar al respecto. Según lo dicho por Georgina Morales y hace tiempo atrás, tenemos que entender que la coparentalidad como un mecanismo conforme el cual la pareja de padres, aún viviendo separadamente, participa de la cotidianidad del hijo, compartiéndose todas las tareas y requerimientos relativos a la conducción de su educación y a la toma de decisiones, de manera que el niño sienta la presencia de ambos padres en su desarrollo y crianza. Qué interesante. Los padres, aún viviendo separadamente, participan de la cotidianidad de la crianza de su hijo. Este es un tema fundamental, es un tema en realidad en el cual tendríamos que hacer mucha reflexión y nosotros como abogados tenemos un deber ético de considerarlo. Cuando a mí me invitan a patrocinar un caso, yo voy justamente en respaldo de buscar apoyar a que la dinámica familiar se logre estructurar. Yo como abogada no puedo ayudar a ahondar el conflicto, sino tengo que apuntalar a que esta es una familia que puede ser que en estos momentos esté pasando por un conflicto que tiene que ver con que los padres vivan separados, pero finalmente ambos van a tener que compartir, por lo menos hasta que su hijo o hija tenga 18 años, van a tener que compartir decisiones, van a tener que generar espacios de diálogo entre ellos. Esto en búsqueda de la armonía familiar, en búsqueda del garantizar en este niño adolescente un espacio protector, pero que garantice también su desarrollo integral. De esa manera, entonces, es un tema muy complejo, es un tema sumamente difícil, pero y que exige a los padres a que si requieren algún tipo de terapia, estos pues, entren a terapia, para que puedan, pues, dejar en un segundo plano lo que son sus intereses personales, sus rencores, su dolor, sus rencillas, su resentimiento, y que prime, pues, aquí los sentimientos, los intereses, los derechos de sus hijos. Esto es coparentalidad, y la coparentalidad tiene que ver con compartir la cotidianidad, aún no teniendo la tenencia. Y es que en el ejercicio de la tenencia, pues se pueden tomar decisiones que aparentemente no son importantes, pero que lo son. Como por ejemplo, ¿qué religión va a practicar su hijo? ¿Si va a ser vegetariano o no? ¿En qué colegio se va a matricular? Cuando hay justamente diversidad de ofertas educativas, ¿no? Con distintas posturas y miradas y enfoques educativos y todo ello. Entonces, eso es cotidianidad, son las decisiones cotidianas con respecto a los hijos. ¿Por qué solamente sería exclusiva estas decisiones a quien detenta la tenencia?
¿No tendrían que ser decisiones compartidas por ambos padres? Por supuesto, pero esto implica definitivamente un nivel mínimo de diálogo entre ellos, un nivel de respeto para poder, como les digo, postergar lo que ha sido su frustrada relación de pareja y hacer primar a toda costa lo que más conviene a sus hijos. Esto es coparentalidad y ya está dicho también en la Casación 2719-2013. En todo proceso de tenencia debe procurarse que la decisión judicial se ampare en el respeto de los principios de protección especial e interés superior de los niños y adolescentes, reconocidos tanto por el derecho internacional como por el derecho interno. Aunque uno de los padres ejerza la tenencia y el otro progenitor ostente el régimen de visitas, ambos deben coadyuvar con lograr un adecuado desarrollo integral de los niños que involuntariamente se encuentran sometidos a este tipo de procesos. Ambos presentes en lo que es la crianza, desarrollo, cuidado de sus hijos. Ahora, ¿cómo ayudar a dar un mayor sustento al tema de la coparentalidad? En primer lugar, tenemos que remirar la patria potestad. La patria potestad, bueno, ya en realidad en otros países ya no se alude con esta nominación, sino se alude a una relación paterno-filial, ¿no? O una relación parental. La patria potestad, pues, tiene sus orígenes en el derecho romano como nominación, ¿no? En donde justamente la autoridad, ¿no? Había una autoridad patriarcal, el pater familia tomaba decisiones con respecto a su mujer, esclavos y hijos y podía hasta disponer de sus vidas. Hoy en día, pues, la patria potestad tenemos que entenderla de manera obviamente distinta. No, los padres no tienen derechos absolutos con respecto a sus hijos, para comenzar. Y la patria potestad, a la luz de la doctrina de la protección integral, que es una especialidad de los derechos de los niños y adolescentes, ha permitido que se le remire. Y remirarla implica, pues, que nosotros consideremos que la patria potestad se constituye en una institución garantista de los derechos genéricos y específicos de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, de aquellos derechos directamente relacionados con su desarrollo integral y normal, con su desarrollo sano. Comprender el actuar conjunto de los padres con responsabilidades comunes en resguardo de su interés superior. Esa es una definición que debiéramos nosotros mantener de justamente lo que es la patria potestad. Y en ese sentido también, entonces, podemos nosotros revisar lo que nos dice la normativa internacional. O sea, la Convención sobre los Derechos del Niño es una normativa internacional, pero con rango constitucional, es parte de nuestro sistema normativo nacional, y nos dice en el artículo 18, numeral 1, que los padres tienen obligaciones comunes en lo que refiere la crianza y cuidado de los hijos. Obligaciones comunes. Y no hay ningún distingo en tanto que se tenga la tenencia o el que tenga el régimen de visitas. El artículo 27, numeral 2, después de haberse definido lo que es desarrollo integral, como el desarrollo físico, psíquico, emocional, moral, social, espiritual de los niños, se dice que los padres están obligados a garantizar este desarrollo integral. A la par, ya en la normativa nacional, el artículo 8 del Código de los Niños y Adolescentes habla de el deber de los padres de garantizar el desarrollo integral, pero alude a este deber dentro de la definición del derecho específico a la familia de los niños. O sea, los niños tienen un derecho específico propio que es el vivir, crecer y desarrollarse en una familia. Y luego nos referimos al desarrollo integral como un deber de los padres para con ellos. Entonces estamos hablando de una dinámica familiar funcional. Y finalmente el artículo 74, numeral 1, refiere pues al deber y derecho de los padres en el ejercicio de la patria potestad de garantizar el desarrollo integral de sus hijos.
Entonces vemos todo este sustento doctrinal, pero también normativo, para poder defender lo que es la coparentalidad. En el sentido que lo sustancial en una relación paterno-filial es garantizar ese desarrollo integral, y que para garantizar este desarrollo integral tiene que darse la presencia de ambos padres, salvo que alguno de ellos haya incurrido en una causal de suspensión o pérdida de la patria potestad, como lo veremos casi de inmediato. ¿Qué es lo que ha dificultado que todo este tiempo pueda salir a la luz esta interpretación de este actuar conjunto de los padres en beneficio de los hijos en el ejercicio de la patria potestad? Ha sido que, pues, en realidad hemos encontrado en doctrina una distinción entre lo que es la titularidad y lo que es el ejercicio de la patria potestad, cuando en realidad tendríamos que verlos de manera conjunta. Quien tiene la titularidad tiene el ejercicio, salvo que se afectara ese ejercicio porque se probara mediante proceso judicial que alguno de los padres está incumpliendo sus deberes originados en la patria potestad, que están indicados en el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes. Obviamente, quien ha incurrido en una causal, pues, de suspensión o pérdida, sea pues la del artículo 75 o 77 del Código de Niños y Adolescentes, pues no tendrán el ejercicio, más tendrán la titularidad de la patria potestad, salvo en ese supuesto. Pero los demás supuestos, en donde tenemos justamente solamente que decidir sobre la tenencia y régimen de visitas, pues no tendríamos por qué afectar el ejercicio de la patria potestad. Por lo tanto, hay una crítica, sí, que tendríamos que hacer al artículo 88 del Código de Niños y Adolescentes desde una mirada, pues, de una interpretación sistemática de la normativa, en donde nos dice textualmente, al momento de definirse el régimen de visitas, que los padres que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos. Está textualmente dicho. Esto es un error. Un error, y esto en realidad no debe interpretarse de esta manera, sino que podríamos hacer, pues, efectivamente un control difuso, alejarnos de lo dicho en esta ley, para poder hacer regir lo que es la Constitución, hacer regir lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño con su rango constitucional. Y entender, pues, que, pues no, quien detenta el régimen de visitas tiene el ejercicio de la patria potestad. Me he encontrado con casos en los cuales, por ejemplo, la madre, teniendo la tenencia, se ha sentido con la autoridad de decidir dónde fija su domicilio y, por lo tanto, dónde fija el domicilio del niño. Sin ningún tipo de restricciones, ha creído que lo puede hacer. Y esto, pues, es discutible. ¿Por qué? Porque no es así. En realidad, tendría que tener mínimamente restringido este poder de decisión, porque donde fije el domicilio, pues va a poder afectar el régimen de visitas o el contacto de quien detenta el régimen de visitas, ¿no? Con el niño. Y bueno, aquí también nosotros tenemos, ¿no? Un ejemplo de este tema, un ejemplo bastante interesante. Es cuando ya entramos justamente a este régimen de visitas como un derecho del niño. Y tenemos esta casación, la casación es 5201-2007, que establece que el régimen de visitas, más que un derecho de los padres que están separados, implica el derecho de los hijos a mantener con el padre o la madre, ¿no?, que no ejerza la patria potestad o no vive con él, ¿no? Eso, el no ejerza la patria potestad, y están aplicando, pues, la crítica del artículo 88 del Código de Niños y Adolescentes, una relación afectiva para garantizar el desarrollo integral del niño adolescente,
siendo facultad del juez, aun cuando hubiera acuerdo entre los padres, determinar el régimen de visitas que resulte más conveniente a los intereses del menor. Pero aquí está dicho, cosa que no está indicado en nuestra normativa, que el régimen de visitas es un derecho de los hijos. Como está, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Protección a Niños y Adolescentes de Venezuela, es un tema muy interesante si revisamos algo de legislación comparada, vamos a ver que sí, que el régimen de visitas es un derecho de los hijos. Acá lo tenemos, pues, en este análisis de esta Ejecutoria Suprema. Y a la par de ello, entonces, un tema que puede devenir en discusión es el tema de la exigencia de la obligación alimentaria. Georgina Morales, que ya le he citado, pues ella ya ha escrito abundantemente sobre el tema e indica, pues, que no son derechos correlativos estos. No es que tenemos que relacionar el derecho del niño, ¿no?, a la visita con el derecho a alimentos, sino que son dos derechos distintos, que hay que diferenciarlos y que ambos hay que protegerlos. El supeditar el ejercicio de un derecho, porque supuestamente es más importante con respecto al otro, es un error, nos lo dice. Porque los niños también tienen ese deseo de ver a sus padres y que no podría pues, postergarse o no considerarse por el no cumplimiento de la obligación alimentaria. En aras de esto, entonces, estas exigencias de ley dificultan la coparentalidad. Dificultan, claro que sí, son como obstrucciones, como obstáculos que se van dando. Y en realidad, en lo particular, yo no estoy de acuerdo con que haya una restricción al régimen de visitas en aras de que no está al día en el cumplimiento de la obligación alimentaria, sino que en aras del interés superior del niño habrá que decidir en cada caso en concreto. En esta casación que ustedes la pueden revisar, la 3841-2009, va en ese sentido. Dicho numeral, dice la Suprema, no exige imperativamente el cumplimiento de la obligación alimentaria, pues permite a los padres que solicitan régimen de visitas acreditar la imposibilidad de cumplir dicha obligación, siendo además que ante el conflicto que se presente en relación a este punto, corresponde al juzgador resolver aplicando el principio del interés superior del niño. ¿Ven ustedes a todo lo que nos lleva remirar las instituciones a la luz de la visión del niño como sujeto de derechos? Pues sí, todo lo dicho en el Código Civil con respecto a lo que es la relación parental tiene que ser visto a la luz ahora de los principios jurídicos de la especialidad de los derechos de los niños, que está en el título preliminar de este código de la especialidad. Y esto pues nos ayuda también a nosotros darle un sentido más humano a nuestra intervención. En el título preliminar del Código de Niños y Adolescentes se dice que todos los asuntos en donde estén involucrados los niños y adolescentes tienen que verse como problemas humanos. Mal haríamos nosotros en solamente ceñirnos a formalismos o a interpretaciones de la ley, alejándonos de la consideración de los niños como sujetos de derechos y sin tener en cuenta su interés superior. Ha sido muy grato compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención.